Bien, ¿qué hicimos la clase anterior? Bueno, para variar, no lo abrí, pero la clase anterior, bueno, voy a compartir con ustedes esto de aquí, este resumen. La clase anterior, lo que hicimos fue estudiar las medidas de dispersión y las medidas de forma. Es decir, las medidas de dispersión ya habíamos empezado hace 2 clases atrás y solamente que en la clase anterior hicimos esto que era lo más importante, el coeficiente de variación. Y continuamos con las medidas de forma. Las medidas de forma son dos, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Muy bien, la teoría está, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora son ejercicios para consolidar los conocimientos acerca de las medidas de dispersión y las medidas de forma. Entonces voy a hacer un ejemplo. No sé si hacer el ejemplo de los salarios. Voy a hacer el ejemplo de los salarios. Como estamos haciendo teoría, estoy tratando de en la teoría explicar las medidas, entonces vamos a hacer ese mismo. Vamos a tomar como ejemplo el ejemplo de los salarios. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir dos cosas, ¿ya? Las medidas de dispersión y las medidas de forma. Porque eso es lo que hemos hecho en la teoría, lo único que falta es que ustedes aprendan cómo se hace en la práctica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a medir medidas de dispersión y medidas de forma. Voy a anotarlo aquí, por favor, para que esté claro. Medidas de dispersión, por un lado, y por el otro lado, medidas de forma. Con lo que hemos perdido el tiempo, probablemente no me alcance para más. La siguiente clase hacemos lo que son medidas de concentración, algunos ejercicios de práctico y hemos terminado el tema y estamos listos para el examen. Ya vamos a hablar cuando damos examen y todo lo demás. Bien, entonces voy a dejar de grabar porque eso me complica. Un minuto hasta que plantee el ejercicio. Recording stopped. Van surgiendo más cosas.
Recording in progress. Muy bien, ahí tenemos la distribución de los salarios, que es un ejemplo que hemos hecho en el tema número 2. En ese mismo ejemplo hemos hecho medidas de dispersión, hemos hecho medidas de tendencia central, medidas de posición. En el mismo ejemplo ahora vamos a practicar lo que son las medidas de dispersión y las medidas de forma. Esa es la distribución de los salarios de los trabajadores de una empresa. Recuerden que eran 50 trabajadores y los salarios se distribuían desde 280 hasta $420 mes. Teníamos la marca de clase y las frecuencias absolutas. ¿Sí? 9 trabajadores perciben un salario entre 340 y 360. 34 trabajadores perciben un salario menor que $380, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos practicado bastante. Bien. ¿Qué vamos a practicar en este momento? Medidas de dispersión. Recuerden que las medidas de dispersión son medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. Entonces, vamos a empezar con las medidas de dispersión absoluta. ¿Ya? Lo voy a poner ahí. Medidas de dispersión absoluta. ¿Qué quiere decir medidas de dispersión absoluta? Que la dispersión del conjunto de datos se mide a través de un número. Un número que pertenece a los números reales. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar las medidas de dispersión absoluta en primera instancia. Bien, ¿cuál es la medida de dispersión absoluta más importante? Si ustedes recuerdan, hay un orden, la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la varianza? También voy a hacer aquí un poco... varianza. ¿Cómo se simboliza la varianza? Habíamos, creo, utilizado este símbolo de bar de X. Y si no quieren eso, podemos utilizar sigma, que enseguida lo voy a anotar con mi lápiz. Muy bien. Entonces, la varianza podemos simbolizar, como están viendo ahí, como var de X, es decir, varianza de la variable X. O podemos utilizar este símbolo, sigma elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, como tenemos un conjunto de datos, fíjense, agrupados, entonces la varianza, ¿cómo se calcula? La varianza es la sumatoria de los desvíos al cuadrado. Para recordarles un poquito, la sumatoria de todos los XY menos la media, eso se llaman desvíos, elevamos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia absoluta, es decir, por NI. Y vamos a dividir entre N. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces, previo a calcular la varianza, tendremos que calcular ¿qué? La media. Aunque ya lo hemos calculado, no importa, vamos a volverlo a calcular. La media es la sumatoria de todos los XY multiplicado por los NI y dividido entre N. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el cuadro. Entonces vamos a hacer los cálculos en el mismo cuadro. Es mucho mejor hacerlo por comprensión que hacer los cálculos por extensión. Por extensión se complica un poco. A veces uno pierde tiempo, inclusive demasiado tiempo, entonces mejor hacemos por extensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar aquí. Perdón, me equivoqué. Vamos a trabajar. Nos separamos un poquito del cuadro para hacer los cálculos auxiliares. Y vamos a hacer ese espacio porque vamos a hacer varios cálculos. Entonces, yo no voy a poner las otras líneas directamente. Vamos a tantear porque ustedes lo van a ir calculando y me van a ir pasando los datos. Y bueno,
Aquí vamos a anotar las sumatorias. Y en este cuadrito no se olviden que no tiene nada que ver con el cuadro de distribución de frecuencias. Es un cuadro para hacer cálculos auxiliares. Para eso he dibujado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la media, hemos dicho. No tenemos otra opción. Entonces, para calcular la media, nos orientamos con la fórmula. ¿Qué dice? Dice es la sumatoria de los XI por los NI. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es multiplicar X sub I por N sub I. En otras palabras, vamos a multiplicar, en este caso, 290 por 4. Entonces, 4 por 0 es 4, 4 por 9, 36, y 4 por 2, 8, sería 11, 1160. En el siguiente caso es 4 por 310, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Y así sucesivamente. Por favor, llenen los demás datos, y lo que me interesa es este dato de aquí. Ese dato se convierte en la sumatoria de los XI por los NI. Muy bien. Entonces, en este momento voy a trabajar con el señor José Virués. Muy bien. ¿Me dictas, por favor? No es necesario que hagas en tu cuaderno todavía. Necesito que trabajes con tu calculadora. Aquí en la pantalla está todo. Vamos, José Virués. Díctame qué valor es acá. José Virués. José Virués. José Virués. Muy bien. José Virués. Vamos a ver más. Eliminar. Hasta luego. Bien. Ya José Virués no está en la clase. Lo hemos sacado. Bien. Ahora voy a trabajar con Carlos Alberto Mancilla. Vamos, dícteme. Carlos Alberto Mancilla. Voy a disculpar, ingeniero, mi calculadora no la tengo. Lo Se siento la llevo mucho. mismo. Ya, lo siento mucho. Carlos Alberto Mancilla. A ver. Hasta luego. Axel Durán. Axel Durán. 1650. 1650. Vamos. 3150. Acá. 4440. Acá. 1950. Acá. 2870. Muy bien. La suma total, por favor. La suma total me lo va a dictar Ali Gabriel Aguilar. Perdón, ingeniero, hay un dato que está errado. El penúltimo. ¿Cuál está errado? Dime el número para que borre. El I6, categoría 6, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? El 6, ingeniero. Acaba de borrar el 5 usted. El siguiente es el. Está bien el dato, pero ingeniero, los datos todos están Compañero. correctos. Sí, está bien. Compañero, son 9 ¿La cuarta clase repeticiones. cuánto es? La cuarta clase es 4440.
Ya, en la quinta clase. Ah, perdón, en la cuarta clase, mijo, ¿no? Es 31.50, 3.150, perdón. 3.150. En la quinta tenemos 4.440. Y esa ¿Todo lo más? en la quinta es la que corresponde es 3.510. Esa es la que decía que está errada en la secta. Ahí es 3.510. Aquí. Sí, Ingeniero, eso está bien. El compañero está equivocado. compañeros, Sí, son 9 repeticiones. Tal vez usted está viéndolo mal en el número de repeticiones, que parece un 5, eso es un 9. A ver, hijo, el que me está hablando es Romario. Sí, ingeniero, ese es un 5 o un 9. Cuatro, 5, 9, 12, 9, 7. Ah, ya está bien. 4 por Pero- 290. Voy a tener que agarrar yo mi calculadora, voy a tener que yo sumar. Es increíble que con unas cuantas sumas miserables se tengan que chipar tanto. Ya. A ver, Alejandro Ignacio Rivera, me dictas todo desde el principio. Alejandro Ignacio Rivera. El primero es 1160. Siga. El segundo es 1240. 1240. Sí. El siguiente. El tercero es 1650. ¿Recién lo estás calculando, compañero? Es que no tengo libro, no tengo cuaderno a mano ahorita. Estoy... Oh, compañero. Ya, me vas a disculpar, también vos te vas de la clase, ya, hasta luego. El colmo ya. Increíble. Bueno, aquí van a estar los que sí quieren estudiar, los que no se van. Señorita Jenny Michelle Solís Herrera, continúe dictándome los de acá. Señorita Jenny Michelle Solís Herrera. David Ibarra. Sería, ingeniero, 3.150. $4.440. 3.510. Y 2.870. José Girón, la sumatoria. ¿Cuál es el valor de la sumatoria? José Girón. Sí, ingeniero, ahí lo estoy sumando. Gabriel Arnés. Gabriel Arnés, la sumatoria. $18.020 me sale, ingeniero. José Girón. Sí. 18.020. Gabriel Arnés. Gabriel Arnés. ¿Qué pasó, compañero? ¿Vos no estás trabajando? Igual me salió 18.020. ¿Perdón? 18.020 igual. Voy a empezar a preguntar y al que no me conteste lo voy a sacar de la clase. Bueno, aquí ya uno me ha hecho desaparecer su nombre. Muy bien. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Aquí no vamos a venir como
tonterías. Ya, y si quieren pueden grabarme para mandar a los audios donde quieran. Es el colmo de los colmos. Nadie tiene su calculadora para poder hacer un simple cálculo. Increíble, Dios mío. Bien, entonces calculamos la media. Calculando la media, la suma total de los X y por los NI es 18.020. Y dividimos entre N es 50. Muy bien, ¿cuál es ese salario promedio? 360.46,4. Perdón, 300. 60 me sale, ingeniero, .4. Confirme a alguien, por favor. Sí, ingeniero. Está bien, confirmado. Está bien. 360.4 dólares por trabajador. Ese es el salario promedio que además ya lo habíamos calculado en una clase anterior. Lo estamos volviendo a calcular porque necesitamos para la varianza. Muy bien. Ahora vamos a calcular la varianza. ¿Qué necesito para la varianza? Necesito este valor promedio. Entonces, me voy a venir al cuadro. En el cuadro voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a decir X sub I menos la media. Ya sabemos que el valor de la media, fíjense, el valor de la media es 360.4. Entonces, solo así como está, voy a calcular, porque esa diferencia la voy a utilizar de distintas maneras más adelante. Entonces, no lo voy a elevar todavía ni al cuadrado, ni voy a multiplicar por NI. Solo voy a trabajar con esa diferencia y después vamos a hacer todo lo demás. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Significa que voy a utilizar cada marca de clase. En este caso, la primera marca de clase es 290. Y a 290 le voy a restar 360.4. Entonces, con su calculadora, 290 menos 360.4. Eso es menos 70.4. menos 70.4. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo para el siguiente. 310 menos 360.4. Menos 50.4. Menos 50.4. Si ustedes miran la diferencia del número anterior con el que estoy escribiendo es 20. ¿Y qué es 20? Es el ancho de clase. Entonces también se va cumpliendo esa situación acá. 330 menos 360.4. Seguramente va a ser también menos 30.4. Solo hay que sumarle, en todo caso aquí, 20. ¿Por qué? Porque son números negativos. Aquí tendríamos que decir 350 menos 360.4. Sigue siendo negativo. ¿Cuánto? 10.4. Muy bien. Ahora va a aparecer un número positivo. Decimos 370 menos 360.4. ¿Cuánto es esa diferencia? 9.6. Ya, 9.6. Y ahora hacemos la otra diferencia y vamos sumando 20. Este va a ser 29.6. Y este otro va a ser 49.6. Y si no, verifíquenlo. Muy bien. Necesitamos la sumatoria aquí. Lo necesitamos. Ponemos un guión. Bien. Ahora, a esa diferencia, esos recuerden que son los desvíos. Así se llaman, ¿no es cierto? Voy a poner en un círculo. Estos son los desvíos. Y vamos a poner aquí D sub I. Bien, esos son los desvíos. ¿Por qué hice así? Enseguida lo van a comprender por qué. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la varianza. Para calcular la varianza, ¿qué necesito? Miramos la fórmula. Aquí está la fórmula, miren. Entonces, necesito el desvío elevarlo al cuadrado.
y multiplicar por su frecuencia absoluta, es decir, por n sub i. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elevar al cuadrado este desvío 70.4. Eleven al cuadrado. Y ahora multipliquen por este 4, que es su frecuencia absoluta. ¿Cuánto? $19,824.64. 19.824.64. Ahora vamos a utilizar un solo decimal. Si es .64 es .6. Listo. Aquí hacemos lo mismo. Esto elevamos al cuadrado, 50.4 al cuadrado, y multiplicamos por este que es también 4, frecuencia absoluta. 10.160.6. 10.160.6. Muy bien. Ahora hacemos aquí lo mismo. 30.4 al cuadrado y multiplicamos por 5. 4.620.8. 4.620.8. ¿Listo? Bien. Calculen todos los demás y después la sumatoria. Y todos los que me han pasado estos datos van a quedar en silencio. Aquí vamos a sacar a todos los que no quieren trabajar. A ver, Antonio Bravo. Este dato de acá. A ver, lo estoy sacando. Sería por 973,44. 973,44, 4. No. ¿Está bien o está mal? Everchoque, este dato de aquí. Está mal. Sí, está bien, perdón. Everchoque. Everchoque. Aló, sí, sale 3.133.44. 3.143. 133.44. No lo anote, está mal ese dato. Ay, Dios mío, a ver. El dato ahí es 1.105. 1105.92.9. Everchoque. Sí, ingeniero, sí, ese es ingeniero, el que me había equivocado. Ah, ya. Ojalá que también te equivoques en el examen, compañero. Ese es mi Sí, deseo. ese es el resultado que me salió. Sí, disculpa, ingeniero. Ya. ¿Cuántos de aquí? Everchoque. ¿Sabes qué, hijo? Nos vemos. Chao. Ya, este es el colmo. Te vas de la clase. Vamos a quedar con los que quieren trabajar. Los demás se van de la clase. Ernesto Maiser. Dígame este dato de aquí. 1.105,9. El siguiente. $4.380,8. Por repetirme, 4.000. Está mal, ingeniero, no lo anoto. Está mal, ingeniero. Es que sus 5 parece base 9 parece un 5. Se confunden los compañeros. ¿Los compañeros no tienen su cuaderno, compañero? Claro, no tienen su cuaderno, por eso se confunde. Están mirando la pantalla y están queriendo hacer ahí. ¿No tenían que estar haciendo un cuaderno? Bien, ¿ahora está bien? Es un 9 ahí, ingeniero, no es un 5. Ingeniero es 9, no es 5. Ya. ¿Cuántos aquí, por favor, esa diferencia al cuadrado por la frecuencia? Por 12. 1105
.9. En la siguiente. Ernesto Maiser. 7.885.4. 7.885.4. Sí. Listo. En la última me va a dictar Nadia Carvajal. 17.221. ¿0? Coma 1. Ya, muy bien. Y la sumatoria me va a pasar Cristian Benítez. Don Cristian Benítez, la sumatoria. Don Cristian Benítez. Don Cristian Benítez. Don Cristian Benítez. Ya dije, 29.252.8. 29.252,252. No, está mal también. No lo anote, está mal. Ay, Dios mío. Tienes 10 segundos para responderme, Benítez. Ok. Benítez. Ok, 47.092.8. ¿Está bien? ¿Alguien que confirme? No, Inge. Tal vez está viendo los datos de la pizarra mal él. No, está anotado aquí en mi cuaderno. Muy bien, entonces, compañero, debió haberle salido 61.792.0 clavado. A ver, que alguien confirme el segundo dato de su compañero. Repito para está que bien. confirmen. Redondeado, está bien. 61.792. 61.792.0. Muy bien, reemplazamos. Aquí estamos calculando la varianza. Ya tenemos esa sumatoria. Es 61.792.0. Y dividimos entre n, en este caso el valor de n es 50. Muy bien. Hacemos esa división. Por favor, ¿quién me da el resultado? 1.235,84. Gracias. 1.235,84. Vamos a poner 8. ¿Y esto qué viene a ser? Viene a ser dólares por trabajador, pero como es varianza, está elevado al cuadrado. Y recuerden, esta varianza no se interpreta. Se la calcula, pero no se la interpreta. No tiene una interpretación. Es simplemente una forma de medir la dispersión. ¿Qué es lo que se interpreta? La desviación típica. ¿Qué es la desviación típica?
Es esta misma fórmula, pero dentro de una raíz cuadrada. Entonces, la desviación típica la podemos expresar así, como sigma. Aquí ponemos la raíz. Aquí ponemos la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado y por ni. Y dividimos entre n. Muy bien, esa es la fórmula de la desviación típica. O directamente, si ya tenemos la varianza, lo único que hacemos es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y ya está también resuelto. Nosotros hemos ido por ese segundo caso, para no estar haciendo esto de aquí por el tema de la raíz. Pero obviamente ustedes en su escuela no pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, entonces, esa es la desviación típica. Si no quieren calcularla así, calculan la varianza y hacen esto. Entonces ya nosotros hemos calculado la varianza. Entonces nuestra desviación típica va a ser la raíz cuadrada de este valor, 1235.8. ¿Y eso qué vamos a hacer? Perdón, obviamente vamos a sacar la raíz y esto va a tener dos signos, más menos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1235.8? Laura Quispe. 35.15. Muy bien, 35.15. Nosotros vamos a poner 35.2. ¿Qué cosas? Dólares por cada trabajador. Ahí ya nosotros podemos interpretar. Entonces, ¿cuál sería la interpretación acá? ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación sería que el salario promedio, de los trabajadores de la empresa, no sé cómo se llamaba, le vamos a poner la empresa Z, es de $360.4, más o menos una variación de $35.2. Muy bien. Significa, que esto es un punto, vamos a disculpar, significa que la estimación del promedio significa que la estimación del salario promedio debería, no debería, se espera que esté comprendido entre al 360.4 le restamos 35.2. Restándole 35.2, ¿cuánto es? 5.2. 25.2. Y ahora le sumamos 360.4 más 35.2, 395.6 dólares. Muy bien. Entonces, ¿para qué nosotros calculamos la desviación típica? Para medir la dispersión o la confiabilidad de un conjunto de datos. Recuerden que la desviación típica tiene que estar lo más cerca del cero. Cuanto más pequeño es, más confiable es. Cuando esa desviación típica se aleja demasiado del cero, menos confiable es. Enseguida vamos a determinar ese grado de confiabilidad cuando midamos la, ¿cómo se llama? El coeficiente de variabilidad. En este caso, 35.2, creo que no es muy grande la dispersión, por tanto, pero esa dispersión nos permite establecer un límite inferior y un límite superior dentro del cual debería moverse el salario promedio de los trabajadores, en este caso particular. Muy bien, entonces, fíjense, ya hemos calculado la desviación típica y la varianza. La varianza no tiene interpretación, es un paso previo para calcular la desviación típica.
La medida de dispersión más importante es la desviación típica, ¿correcto? Muy bien. Ahora voy a seguir trabajando aquí abajo porque seguramente voy a necesitar ampliar este cuadro de aquí. Voy a trabajar ahora, a ver qué me falta. Desviación típica, varianza. Me olvidé poner aquí desviación típica. Vamos a ponerlo antes que... con un guioncito. Desviación típica. Muy bien. La desviación típica, bueno, voy a poner aquí. Creo que ahí no perjudica. Y la desviación típica se simboliza por la letra psi, sigma. Bien. Ahora voy a medir, escuchen bien, voy a medir la desviación media. Esa es la otra medida de dispersión absoluta, la desviación media. Muy bien. ¿Cómo medimos la desviación media? La fórmula es muy parecida a la fórmula de la desviación típica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la desviación media se encuentra, los desvíos se encuentran dentro de un valor absoluto. Entonces, desviación media podemos simbolizar por dm, les dije, o podría ser esta d con una x abajo, pero la x tiene su barrita, desviación media. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria en valor absoluto de los desvíos, es decir, x sub i menos la media y cerramos el valor absoluto y multiplicamos por frecuencia absoluta, ni, y dividimos entre n. Entonces, cuando calculamos la desviación típica, aquí miren por favor, aquí, ¿por qué los desvíos lo elevamos al cuadrado? Si no elevamos al cuadrado, la suma de los desvíos se hace 0. Entonces no podríamos calcular la desviación típica. 0 sobre cualquier número vendría a ser 0. Por eso los desvíos elevamos al cuadrado. Acá esta es una forma de elevar al cuadrado, solo que está en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la tabla, donde está la parte de, ¿cómo se llama? De los cálculos auxiliares. Entonces, x sub i, miren, x sub i menos la media, en valor absoluto, vamos a multiplicar por ni. Para nosotros x sub i, ¿qué viene a ser? Los desvíos. Entonces voy a poner d sub i, pero en valor absoluto. Quiere decir que el valor lo voy a tomar como positivo. Por ejemplo, que es menos 70.4, lo voy a tomar como positivo. Y voy a multiplicar por la frecuencia n sub i. Entonces, la primera va a ser, el primer desvío está aquí, miren. Está con signo negativo. Lo hacemos positivo. 70.4 multiplicamos por esta frecuencia. 4. ¿Cuánto es? 81.6. 281.6. Hacemos lo mismo acá. 50.4 en valor absoluto, pierde el signo. Multiplicamos por 4. Eso va a ser 201.6. Perdón, 201.6. Bien, ya que les he enseñado, vayan calculando todo lo demás, que enseguida voy a empezar a preguntar y voy a sacar al que no me responde. ¿El 201 punto cuánto dijiste, hijo? Punto 6. Ya, muy bien, 201.6. Les doy 2 minutos para que calculen eso y al que pregunte me responde. Juan Daniel Peñarán. Fíjate el lápiz y meditas.
Grabado. Ya, el siguiente. Señorita, aquí se me ha escapado uno, pero no se va a escapar. Laura Quispe. Mire el lápiz y dígame. Señorita Laura. Señorita Laura Quispe. Debe estar ya cenando o ya está durmiendo. Bien, Romario. $115.2. El siguiente más. 276,4. 66, ingeniero. 200. 66,4. Allá. René Chungara. El último. Y la suma. 347,2. 347,2. Sí, eso. Muy bien, el total. $1,457.6. Confirme a alguien, por favor. Sí, está bien, ingeniero. Está bien. 1457.6. Muy bien. Entonces ya está y directamente calculamos. Desviación media. La sumatoria es 1957.6. Y dividimos entre 50. Y ya tenemos la desviación media. $1,400, ¿no, ingeniero? En Sí. vez de 900. 1,400. ¿Es 1457 o 1957? 1,457. 1457.6. ¿Cuánto, por favor? 29.15. Confirme, Renzo Rosas. Sí, confirmado. 29.2. Muy bien. ¿Qué cosa? Dólares por cada trabajador. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado también la dispersión de esta distribución de datos, pero utilizando otra fórmula. Y si ustedes observan, la desviación media nos da 29.2, en cambio la desviación típica nos da 35.2. Si quisiéramos elegir entre ambas medidas, la mejor sería la desviación media. ¿Por qué? Porque la dispersión se está midiendo a través de este modelo matemático y la dispersión es más pequeña que acá. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la desviación media? Que ya no voy a escribir. Es exactamente esta de aquí, miren, esta de aquí. Entonces, ¿cómo interpretaríamos? El salario promedio de los trabajadores de la empresa Z es de $360.4, más o menos una variación de $29.2. Significa que la estimación del salario promedio se espera que esté comprendido entre 360.4, le restamos el 29.2 y 360.4 le sumamos el 29.2. La misma interpretación. ¿Por qué? Porque la desviación típica, la desviación media, son medidas de dispersión, miden exactamente lo mismo de diferentes maneras simplemente.
Aquí los desvíos se elevan al cuadrado y aquí se sacan con un valor absoluto. Muy bien. Listo, ya está la desviación media. La otra medida de dispersión se llama desviación mediana. Desviación mediana. Muy bien. ¿Cómo calculamos la desviación mediana? Es exactamente la misma fórmula de arriba, solamente que se toma en cuenta, en vez de la media, la mediana. En otras palabras, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí me olvidé de poner el guioncito, aquí hay un guión y aquí también hay otro guión. La desviación mediana se simboliza con DME. Por favor, esta es una E como subíndice. Y la fórmula es la misma. Miren, por favor, y escuchen. Es la sumatoria en valor absoluto de cada uno de los datos, pero menos la mediana, no la media. Recuerden que la media y la mediana son valores, son medidas, perdón, de tendencia central. Por tanto, la media, la moda y la mediana son valores que están en la parte central de una distribución. Por tanto, la dispersión podemos medir, ya sea respecto a la media, como está aquí y como está aquí, o podemos medir respecto de la mediana, como está aquí. Muy bien. Y esto multiplicamos por n sub i, y obviamente dividimos entre n. ¿Qué ha cambiado de esta fórmula y esta? Que aquí los desvíos se miden respecto a la media, y aquí los desvíos se miden respecto de la mediana. Entonces, ¿qué vamos a aprovechar de repasar, de calcular? La mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Límite inferior de la clase mediana más, abrimos un corchete, y en el corchete hacemos esta relación. ¿Qué es la mediana? Es el número de datos dividido en dos partes iguales. Por tanto, n sobre 2. Menos n sub i menos 1, n sub i. Cerramos el corchete y multiplicamos eso por el ancho de la clase. Muy bien. Esto ya lo hemos aprendido a calcular. Simplemente lo vamos a repasar. Vale la pena repasarlo. Por ahí algunos no estuvieron en la clase o lo que sea. Y ahora voy a simplemente poner en un cuadrito esto, las fórmulas, desviación mediana. Y para eso, previamente, necesito calcular la mediana. Y la fórmula de la mediana está ahí. Muy bien, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿dónde está? Voy a dividir la pizarra un ratito. Vamos a seguir trabajando. Y para calcular la mediana siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos preguntamos? ¿Cuál es la clase mediana? ¿O cuál es la clase de la mediana? ¿Es lo mismo? Yo lo voy a plantear así. ¿Cuál es la clase de la mediana? Quiere decir que la mediana tiene que estar en alguna parte en el CDF. Voy a poner aquí la pregunta porque vamos a calcular la mediana. ¿Dónde va a estar la mediana? Aquí en alguna parte. ¿En cuál de las clases? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta? ¿En cuál? Entonces ahí viene la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Si quiere calcular, si quiere saber cuál es la clase de la mediana, usted tiene que dividir n entre 2. Por tanto, ¿qué es n? Es el número de datos. En nuestro caso es 50. Esos 50 dividimos entre 2 y eso me va a dar 25. ¿Qué es ese valor 25? Es una frecuencia acumulada menor que. Lo pongo en un círculo y digo, vaya y búsquelo acá. Muy bien, me vengo aquí, busco acá en esta columna. 25. Está entre 22 y 34. Está aquí en medio. ¿Sí? Por tanto, cuando no está el número exacto, ¿qué hacemos? Aproximamos al superior. El superior es 34. Por tanto, ahí en esa clase está la mediana. Lo único que tengo que hacer es, lo repintamos y decimos, la mediana está entre 360 y 380. Solo necesitamos ahora calcular. Ahí está la mediana. Bien. Entonces, aquí está la fórmula, voy a calcular.
mediana. Límite inferior de clase, 360. Aquí está, miren. 360. Más, abrimos el corchete. N sobre 2, ya lo hemos calculado, es este de aquí. Entonces directamente voy a poner 25. Menos, aquí dice la frecuencia menor que, pero de la clase anterior. Este menos 1 significa de la clase anterior. Por tanto, esta es la clase de la mediana y la anterior sería esta. Quiere decir que el valor es 22. La frecuencia absoluta de la clase de la mediana, 12. Cerramos esto y la amplitud de clase. En este caso la amplitud de clase es 20. Ya tenemos el valor de la mediana. Muy bien. 25 menos 22 es 3. 3 por 20 es 60. 60 entre 2 es 5. Más 360, esto es 365 dólares. ¿Cómo interpretamos? A ver, ¿alguien quiere interpretar? La mitad, o si quieren poder decir 50%. La mitad de los trabajadores perciben un salario menor que $365. Es una medida de tendencia central que mide el valor del 50% inferior o superior de las observaciones. En este caso, hemos interpretado con menor que. Podríamos decir también mayor que $365. Listo, ya está la mediana. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a la tabla de los cálculos auxiliares y vamos a calcular. Escuchen bien. X sub I menos la mediana. Menos la mediana. ¿Ya? Y, a ver, de una vez, para no hacerla muy... Bien, calculemos así. X sub I menos la mediana. Entonces, el primer XY, fíjense, es 290. 290 menos 365. El valor va a ser negativo. ¿Cuánto, por favor? 75 menos 75. Gracias. El siguiente valor, 310 menos 365. Menos 55. Menos 55. 300, este de aquí, 330 menos 365. Menos 35. 350 menos 365. Menos 15. 370 menos 365. 390 menos 365. Y 410 menos 365. ¿Listo? Ya está. Simplemente ahí pongo un guión. Y ahora ese desvío lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por NI. Pero voy a cambiar de color. Este desvío es respecto de la mediana. Por tanto, no es el mismo azul de hace rato. Entonces, voy a trabajar con este desvío de acá. Respecto a la mediana. Bien. Entonces, el D sub I en valor absoluto. Y multiplicamos por N sub I. En otras palabras, 75 por 4. 300. ¿Sí? ¿Está bien? Este se hace positivo, 75
por 2 sería 150 y por 2, 300. Por favor, ¿no me he equivocado? Sí, ingeniero, está bien. ¿Ya? 55 por 4. 220. Ingeniero. ¿Ya? 35 por 5. 175. 175. 15 por 9. 135. 5 por 12. 60. 25 por 9. 225. 225. 225. Y finalmente 35 por 7. Ingeniero, 245. Ahí es ese dato 45. es 45. 45. ¿Este es 245? No, el 35 es 45. A ver, ¿este está bien? Sí, ¿Este? está bien. Yo digo del anterior cuadro del XY menos la mediana. Este es 25 y esto es 35. El último 35 es 45. Este es 45. Sí. Bien, ¿cuánto era esto? Este era 25 y este es 45. Muy bien, entonces sería 45 por 7. 315. 315. Perdón, nuevamente. 315, ingeniero. Muy bien, sumamos, por favor. 1430. 1430. ¿Listo? Y calculamos aquí. La desviación mediana de M sub E es igual a la sumatoria de ese valor absoluto multiplicado por la frecuencia, es 1430, y eso dividimos entre 50, que es el número de observación o tamaño de la muestra. Muy bien. $28,6. 28,6. ¿Qué cosa? Dólares por trabajador. Entonces, fíjense, casi todos los desvíos, perdón, las medidas de dispersión están con ese valor. Aquí nos dio 35, aquí nos dio 29 y aquí nos da 28.6. Entonces, no estamos, o sea, no, lo que quiero decir es que todas las medidas de dispersión tienen que tener valores no iguales, pero muy parecidos. Las diferencias tienen que ser pequeñas, no muy grandes. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar aquí? Vamos a decir lo mismo que en este otro caso. Escuchen bien. El salario promedio de los trabajadores se espera en $365, más o menos una variación de $28.6. Significa que la estimación del salario promedio debería estar comprendido entre, restamos y sumamos, 365 menos 28.6. 365 menos 28.6
336.4. 336.4. Sí. Y sumamos. Sumando vamos a tener 390.6 $3.6. ¿Listo, señores? Entonces, si ustedes observan, he hecho la interpretación de la desviación típica respecto de la mediana y he considerado que la mediana es como un promedio, que es una medida de tendencia central. Muy bien. ¿Listo? Ya tengo la desviación mediana, la desviación media, me falta la desviación cuartílica o desviación intercuartil también se llama. Desviación intercuartil o desviación cuartílica, no se olviden, cualquiera de los dos términos sirve. Muy bien, ¿cómo calculamos la desviación cuartílica? Si ustedes recuerdan, la hemos designado por la letra, por el símbolo de Q, desviación cuartílica. ¿Por qué Q? Porque está hablando de los cuartiles. Y esta desviación cuartílica es un medio, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Muy bien. Entonces, yo voy a calcular el cuartil 3 y ustedes van a calcular el cuartil 1 y me van a pasar. Pero primeramente vamos a escribir la fórmula del cuartil. Cualquier cuartil, recuerden, se calcula de la siguiente manera. El límite inferior de clase de ese cuartil, I menos 1, quiere decir límite inferior, más, abrimos un corchete. Para recordarse, solo tienen que mirar la fórmula de la mediana. N dividido entre 2, pero en este caso va a ser I por N dividido entre 4, porque estamos hablando de cuartil. Menos N sub I menos 1, que es la frecuencia acumulada menor que de la clase anterior, sobre N sub I y por el ancho de clase. Muy bien. Entonces, yo voy a calcular el cuartil 3, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es el valor del cuartil 3? ¿Ya? Y ustedes van a hacer el del cuartil 1. Primero voy a poner en un cuadrito, esta es la fórmula de la desviación intercuartil, y esto es para calcular cualquiera de los cuartiles, que también hemos aprendido a calcular, solamente que, como necesitamos, pues vamos a repasar. Bien, ¿qué hacemos? Nos preguntamos primero, ¿cuál es la clase del cuartil? Entonces, ¿cuál la clase de, voy a poner directamente, cuartil, en este caso 3, esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en el concepto. ¿Qué son los cuartiles? Son los valores que dividen una distribución en 4 partes iguales. Por eso aparece aquí N dividido entre 4, pero está multiplicado por I. Porque I va a depender de qué cuartil queremos. Entonces, voy a utilizar eso para responder esa pregunta. I por N sobre 4. Y eso me dice que es lo siguiente. I, ¿cuánto vale I? Voy a poner, como quiero el tercer cuartil, entonces I vale 3. Cuando ustedes calculen el primer cuartil, I va a valer 1. N es 50. Y dividimos entre 4. 3 por 50, 150, 150 entre 4, 75, 37.5. ¿Listo? Ese valor 37.5, ¿qué voy a hacer? Lo voy a buscar en la columna de las frecuencias acumuladas menores que. Aquí. Entonces buscamos. ¿Dónde está 37.5? Está entre 34 y 43. Está aquí. En medio. Cuando no está en una clase exactamente, ¿qué hacemos? Aproximamos a la clase superior. ¿Cuál es la clase superior? En este caso la clase superior es 43, por tanto, vamos a resaltar con un resaltador esa clase.
Quiere decir que entre 380 y 400 está el cuartil 3. Bien. Entonces, voy a sacar ahora los datos. Cuartil 3. Límite inferior de clase, 380. Más. Y por n dividido entre 4, 37.5. Menos la frecuencia de la clase anterior. La frecuencia de la clase anterior, miren, el lápiz es 34. Sobre n sub i es 9. Y el ancho de clase es 20. Multiplicamos por 20. Por tanto, tenemos el valor del cuartil 3. $387,8. 387,8. ¿Podría alguien confirmar? Sí, ingeniero. Sí. Ya. 387,8. ¿Qué cosa? Dólares trabajador. Muy bien. ¿Cómo interpretamos esto? El cuartil 3. El 75% de los trabajadores, si hacemos aquí un dibujito, voy a hacer el dibujito y no lo voy a escribir ya, ustedes ya saben cómo interpretar. Esta es la distribución. Quiere decir que hay 4 partes iguales. El que acabamos de calcular es este de aquí. Este es el cuartil 3. Entonces, a este lado hay 25%, mayores que. En cambio, de aquí a este lado, ¿qué porcentaje hay? 25%. Perdón, dije mal, 75%. Porque aquí hay 25, aquí hay 25 y aquí hay 25. Son 75%. Entonces, ¿cómo interpretamos el cuartil 3? Decimos, el 75% de los trabajadores percibe un salario menor que $387.8. Repito, el 75% de los trabajadores percibe un salario menor que $387.8. O al revés, el 25% de los trabajadores percibe un salario mayor que $387.8. Listo. Ahora calculan ustedes el cuartil 1. Ahí tienen la fórmula. Vamos, el cuartil 1. $338, ingeniero. El cuartil 1. Sí. Por favor, que alguien confirme. Está bien, ingeniero. Está bien. Ok. Yo estoy a separar ahí. Y de aquí para allá. Entonces vamos a trabajar. Ya no necesitamos trabajar en el cuadro para hacer cálculos auxiliares. Uy, sí necesitamos para las medidas de forma. A ver. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Aquí. Porque vamos a necesitar ese espacio, lamentablemente. A ver, 1, 2. Sí, está bien. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar, su compañero acaba de encontrar el cuartil 1. El cuartil 1 lo calculan de la manera como está acá. Y el resultado final, ¿cuánto sigo? ¿Me repites? 338, ingeniero. 338, así sin decimales. Sí, sin decir. Listo, dólares por trabajador. ¿Qué decimos? Decimos que
si es el cuartil 1, quiere decir que es este de aquí, miren, este es el cuartil 1. Aquí voy a anotar. Ese es el cuartil 1. Si queremos interpretar el cuartil 1, estamos diciendo que el 25% de los trabajadores percibe un salario menor que $338. El 25% menor que. Muy bien. Nosotros queremos calcular la desviación cuartílica. La desviación cuartílica es 1/2 la diferencia del cuartil 3 con el cuartil 1. Muy bien. Cuartil 3. El cuartil 3 es 387.8. Menos. El cuartil 1 es 338. Muy bien, hacemos esa diferencia y dividimos entre 2. Ya tenemos la desviación cuartílica. Lo voy a anotar aquí. $24.9, ingeniero. Ya, gracias. ¿Confirme alguien? Sí. Está bien. 24.9. Listo, 24.9 dijo, ¿no? ¿Qué cosas? Dólares por trabajador. ¿Cómo interpretamos? De la misma manera que acá. Miren el lápiz. Vamos a interpretar, recuerden que la desviación cuartílica se mide cuando calculamos la mediana. Entonces, escuchen y miren el lápiz. El salario promedio de los trabajadores se espera en $365. Recuerden que eso es la mediana, aquí estoy señalando. Más o menos una variación de $24.9. Significa que la estimación del salario promedio debería estar comprendido entre a 365 le restamos 24.9 y a 365 le sumamos 24.9 entre esos dos valores. Listo, señores. Esa es la interpretación, no lo puedo anotar por cuestión de espacio. Y ahora ya hemos calculado todas las medidas de dispersión absoluta. No queda una más. Y ahora vamos a calcular la más importante. La más importante es la medida de dispersión relativa. ¿Ya? Y la medida de dispersión relativa más importante, hay una sola, se llama coeficiente de variación. ¿Recuerdan? Coeficiente de variación. O coeficiente de variabilidad, también así se le conoce. Para nosotros es un CB, esa es la abreviatura. El coeficiente de variación se designa por CB. ¿Y cómo se calcula el CB? Muy facilito. Coeficiente de variación. No es nada más que la relación entre la desviación típica y la media. Y eso se multiplica por 100 para que esté expresado en términos relativos, quiere decir en porcentajes. Por tanto, esa es la forma de calcular la desviación, el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa y es la más importante. Muy bien, por tanto, ya tenemos todo para calcular ese coeficiente de variación. Por tanto, nuestro coeficiente de variación va a ser, tenemos la desviación típica. Aquí está la desviación típica, fíjense, es 35.2. Y eso dividimos entre el promedio. Y lo tenemos también el promedio, 360.4. Y esto vamos a multiplicar por 100 para que me den porcentaje. Muy bien, ahí tenemos el coeficiente de variación y dígame cuánto es. $9.8. 9.7, sí, eso. 9.8%.
Muy bien. Ahora, ¿recuerdan el coeficiente de variación? El coeficiente de variación tendría que ser más cerca del 0, del 25 o del 50. Eso hemos hecho en la clase anterior. No lo tengo en la clase anterior para mostrárselos lo que hicimos, pero obviamente está en la clase anterior. Hicimos un dibujo. Creo que lo tengo, a ver. Creo que aquí está la clase. No, no está. No, no lo saqué en la clase anterior. Muy bien. Pero recuerden que hay 3 rangos para el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, si ustedes recuerdan, tiene que ser, a ver, lo voy a plantear así. Solo para recordar, no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Utilizamos una distribución. En esa distribución nosotros vamos a establecer la distribución y generalmente tiene esa forma. Esa distribución tiene una parte central. En esa parte central están precisamente las medidas de tendencia central, ¿no? Y el coeficiente de variación, lo que nos mide es un área. Y ese área tiene que ser lo más angosto posible. En este caso, 9.8 no está tan mal que digamos, podría ser ese área que estoy dibujando y lo voy a pintar. Ese es el coeficiente de variación. En otras palabras, cuando calculamos el coeficiente de variación, estamos calculando esto de aquí. A eso se llama coeficiente de variación. Recuerden que el área debajo de la curva es 100%. Por tanto, este pedacito tendría que ser lo más angostito posible. Y a eso se llama coeficiente de variación. Y dice, si el coeficiente de variación tiende a 0, quiere decir que los datos son muy homogéneos y la estimación es bien consistente. Quiere decir que es bien confiable. Si el CB se acerca a 25%, quiere decir que los datos son relativamente homogéneos. Por tanto, la estimación del promedio también es relativamente confiable. Y si el CB se acerca al 50%, dijimos que hay una dispersión muy alta, los datos son muy heterogéneos, por tanto, la estimación no sirve de nada. Bien. En nuestro caso está 9.8. 9.8 está más cerca del 0 que el del 25. O alguien puede decir lo contrario. O sea, está más cerca del 0 que del 25. Eso quiero decir. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Vamos a interpretar en base a esa relación. Decimos, primero, la estimación del salario promedio es muy confiable debido a que los datos, obviamente los datos de los salarios, son bastante homogéneos. Por eso es que en este caso la estimación del salario promedio es muy confiable, porque el coeficiente de variación está más cerca de 0 que, 95, que de 25%. ¿Ya? La estimación del salario promedio es muy confiable debido a que los datos son bastante homogéneos. Muy bien. Listo, señores, ya está ya están todas las medidas de tendencia central. Perdón, las medidas de dispersión. Ahora, ¿qué voy a enseñar? Medidas de forma. Tenemos aquí un pequeño espacio. Es suficiente para calcular las medidas de forma. Bien. Y con eso voy a terminar la clase porque necesito calcular eso. Medidas de forma. Recuerden que las medidas de forma, ¿qué miden las medidas de forma? La deformación horizontal y la deformación vertical de un conjunto de datos. Por tanto, vamos a primero medir la deformación horizontal. Y para eso vamos a calcular ¿qué? Coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría.
No voy a decir ya mucho sobre la teoría porque estoy contra el tiempo y hemos perdido demasiado tiempo. Primero porque hemos entrado tarde y segundo porque hay alumnos, entre comillas, que dicen ser alumnos y ni siquiera tienen una calculadora y un cuaderno. Muy bien, medidas de forma. Coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, recuerden, mide la deformación horizontal de un conjunto de datos. Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, quiere decir que es una distribución simétrica. Si es mayor que 0, quiere decir que es una distribución asimétrica positiva. Y si es menor que 0, quiere decir que es una distribución asimétrica negativa. Todo lo demás está en la teoría de la clase anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el coeficiente de asimetría, la fórmula del coeficiente de asimetría, y recuerden, el coeficiente de asimetría se denota por CA. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el coeficiente de asimetría? Vamos a calcular el tercer momento alrededor del origen y vamos a dividir entre la desviación típica, pero elevada al cubo. Esa es la fórmula del coeficiente de asimetría. Cualquier momento m sub i, recuerden, se calcula sumatoria, paréntesis, x sub i menos la media. Eso elevamos a la i, ojo, y multiplicamos por n sub i y dividimos entre n. Por tanto, este exponente que está aquí, i, va a depender si quiero el segundo momento, el tercer momento o el cuarto momento. En este caso necesito el tercer momento. No se olviden que esto es menos. Es un desvío. Muy bien. Por eso hicimos esto. Miren, por favor, aquí, el lápiz. Para calcular los momentos y facilitar. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es poner en cuadrito. Vamos a calcular el coeficiente de asimetría. De manera general, esta es la fórmula de cualquier momento. Bien, entonces, vamos a trabajar ¿dónde? En el cuadro de los cálculos auxiliares. ¿Qué voy a hacer? Esto voy a ampliar. Seguramente vamos a necesitar unas 2 columnas más, así. Estamos 2 columnas, de una vez las 2 columnas. Muy bien. Entonces, fíjense. Voy a calcular primero el tercer momento. El tercer momento. Este desvío es este de aquí, miren. Es este de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner el D, el desvío, el D sub I, lo voy a elevar al cubo. ¿Por qué? Porque quiero el tercer momento. Fíjense, M3. Enseguida voy a escribir aquí. Y lo voy a multiplicar por n sub i. Miren, esto es ya muy fácil cuando uno hace esto de aquí, ¿no? Todo sale en 2 patadas. Es cuestión de organizarse. Y en el examen, si se pregunta así, tienen que construir este cuadrito y hacer esto y todo les va a salir fácil. Pero si en el examen van a aprender, obviamente no les va a dar el tiempo ni siquiera para calcular la media. Bien. Entonces, empecemos con el primer valor. Dice, esta diferencia, esta de aquí, elevado al cubo, menos 70.4 al cubo, va a ser negativo. Por favor, eleven ese número, 70.4 al cubo. Y multiplican ahora por 4.
¿Alguien me puede dar el dato? Menos 1.395.654.6. punto 6. Listo. Aquí hacemos lo mismo, 50.4 elevamos al cubo y multiplicamos por este 4. Por tanto, aquí también va a ser negativo, aquí va a ser negativo, aquí va a ser negativo, aquí ya cambia de sí, va a ser positivo. Les doy unos minutos para que me pasen los valores y después la sumatoria acá abajo. Ingeniero, en la primera, perdón, le dije punto 6, pero si lo redondeo bien es punto 7. Quisiera tener bien el cálculo. Ya, 1.395.657. Sí, es punto 7 al final, digamos, no es punto 6. Ya. Bueno, vas a dictar de nuevo. Ya. Dictame, por favor. Menos 1.000.000. Menos 1.395.654.7. Listo. El siguiente se lo digo también, ya que yo lo retrasé. Menos 512.096.26. Lo redondeo a 3.3. Listo, por favor, ya. Que calculen todos los demás, ahorita voy a preguntar, aunque bueno, ahorita ya no tengo ganas ni de sacarlos, porque ya vamos a terminar la clase. ¿Te sigo dictando el siguiente? Si tienes, dictame, hijo, todo, Okay. de una vez. Menos 140.472.3. El siguiente, menos 10.123.8. Siguiente es 10.616.8. El siguiente es 233.409.0, ese es clavo. Bueno, 0.2, pero es 0, ¿no? Ya, sí, 0. 854.167,6. Ya, totalizámoslo, por favor. Menos 960.000. Menos 900. Dame un minutito. Ya, ahora sí, por favor. Menos 960.000. Ya. 153.6. Listo, y ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Primero voy a escribir aquí la fórmula del tercer momento. M sub 3. El tercer momento tendría que ser, de acuerdo a esta fórmula, la sumatoria de los desvíos, eso quiere decir los X sub I, menos la media elevado al cubo, y por N sub I, las frecuencias absolutas, dividido entre N. Entonces ya tenemos ¿cómo se llama? La sumatoria es menos 960.000. 153.6. Y eso dividimos entre 50. Por tanto, el tercer momento va a ser un valor negativo, no hay ningún problema. Menos 19.203.1. Muy bien. Listo, esto sí se interpreta, pero no nos interesa interpretar a nosotros el tercer momento, sino calcular el coeficiente de asimetría. Por tanto, el coeficiente de asimetría va a ser igual. Tercer momento,
menos 19.203.1. Esto es 19.203. Voy a anotar bien, ¿ya? Es menos 19.203.1. La desviación típica, ya lo tenemos, es 35.2. Y eso lo elevamos al cubo. Por tanto, el coeficiente de asimetría va a tener un valor negativo. Aquí está, por si acaso la desviación típica es 35.2, acá está. Y ya tenemos el coeficiente de asimetría. ¿Menos cuánto? Menos 0.4. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Recuerden. Coeficiente de asimetría. Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica. Quiere decir que no tiene deformación. Si es mayor que 0, quiere decir que tiene deformación, pero hacia la derecha. Y si es menor que 0, también tiene deformación, pero hacia la izquierda. Pero además los valores tienen que estar cerca del 0. Y aquí nos salió perfecto, nos salió menos 0.4. Bueno, no perfecto, ¿no? Sino que sería una barbaridad si aquí, escuchen bien, nos saldría menos 10.2 o menos 8.5. Ahí diríamos que esa distribución es tan deformada que habría que descartar. En este caso la deformación es leve. ¿Por qué? Porque este número 0.4 está más cerca del 0. Porque recuerden que el punto de referencia es el 0. Si es 0 es simétrico. Si es mayor que 0 es asimétrico, deformación derecha. Si es menor que 0 es asimétrico, deformación izquierda. Pero el número es importante. El 0.4 negativo en este caso está cerca del 0. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar aquí? Podríamos decir lo siguiente. La deformación horizontal de la distribución es ligeramente, fíjense, ligeramente, apenas estoy diciendo, es ligeramente deformada a la izquierda. Listo. Perdón, falta algo. Luego, la estimación es confiable. No le voy a poner muy confiable. La estimación de la media, en este caso del salario promedio, luego la estimación del salario promedio es confiable. Podríamos poner es muy confiable también. Muy bien, listo, y está el coeficiente de asimetría. Muy bien. Me quedan 5 minutos. Los voy a utilizar los 5 minutos. ¿Ya? ¿Qué voy a calcular? Coeficiente de kurtosis. Aquí voy a dejar la fórmula y atrás vamos a hacer los cálculos. Aquí anotamos coeficiente de kurtosis. ¿Qué mide el coeficiente de kurtosis? La deformación vertical. Ojo, la deformación vertical. Entonces, una distribución puede ser leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica. ¿Cuál es el punto o el dato de referencia? El número 3. Si es igual a 3, quiere decir que es mesocúrtica. Si es mayor que 3, leptocúrtica. Si es menor que 3, platicúrtica. Bien, entonces, coeficiente de kurtosis. ¿Cómo calculamos el coeficiente de kurtosis? Vamos a calcular el cuarto momento. Y vamos a dividir entre la desviación típica elevada a la cuarta potencia.
Ese es el coeficiente oculto. Ya no escribo la fórmula del momento porque ya lo tenemos aquí escrito, miren. Ya en la siguiente hoja, cuando esté haciendo los cálculos, voy a calcular eso. Muy bien, voy a escribir eso, mejor dicho. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar aquí. Necesito el cuarto momento. Esta es la fórmula. Miren, por favor. Los desvíos elevado a la cuarta potencia. Porque estoy buscando el cuarto momento. Fíjense, es M4. Por tanto, esta ahí va a ser cuarta potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, el desvío lo voy a elevar a la cuarta potencia y voy a multiplicar por n sub i. Muy bien. Entonces, vamos haciendo operación. Este es el primer desvío, 70.4. Eleven a la cuarta potencia. Todos aquí van a ser positivos porque el exponente es par. Entonces, 70.4 elevamos a la cuarta potencia. Y multiplicamos por 4. ¿Cuánto da eso? $98.254.000. De nuevo, hijo, por favor, no te escuché. De nuevo. 98.254.087.8. 254.000. 87.8. Listo. El siguiente desvío es 50.4. Elevamos a la cuarta y multiplicamos por 4. 25.809.000 651.3. Listo. Y aquí la suma total, por favor. Les doy unos minutos para que encuentren todos los valores. Puedo seguir dictándole si quiere. Los tengo. Directamente el total, hijo. Ok. Sale 177 millones 816 924,2. Listo, gracias. Listo, todos los demás aquí, ustedes lo calculan, ya tenemos ese total. Ojalá que el compañero no se haya equivocado. Bien. Por favor, sáquenle una foto porque voy a cambiar de pizarra. Muy bien. Bien, entonces. Cuarto momento. Eso es lo que acabamos de calcular. Cuarto momento. El cuarto momento es la sumatoria de los desvíos, es decir, x sub i menos la media, elevado a la cuarta potencia multiplicado por n sub i. Y dividido entre n. Ese es el cuarto momento. Por tanto, ya, perdón, voy a hacer aquí abajo de una vez porque ya vamos a terminar la clase. No hay nada que ahorrar aquí. Entonces, hijo, por favor, dictame para no volver a la pizarra anterior. Ese total. 177 millones 816.000 924.2. Y dividimos entre 50. Listo, ya tenemos el cuarto momento. Por favor, ¿cuál es ese valor? 3.556.000 338,5. Listo, ya está. Simplemente voy a poner esta fórmula
no me acuerdo. Aquí me olvidé, por favor voy a poner la fórmula del tercer momento en un recuadro. Bien, ahí está. Y volvemos a la pizarra. Entonces, calculamos el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis, recuerden, es el cuarto momento. Ya tenemos el cuarto momento. Es 3.556.518 o 318, por favor, ayúdame. 338. 338.5. Y dividimos entre la desviación típica. La desviación típica es 35.2 y eso elevamos a la cuarta potencia. Listo, ya tenemos el coeficiente de kurtosis. Siempre en este caso es positivo, pero tenemos que tomar como referencia el valor 3. ¿Cuánto da? 2.3. 2.3. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está cerca del 3? Por tanto, recuerden, si el coeficiente de kurtosis es igual a 3, es una distribución mesocúrtica. Si es mayor que 3, el coeficiente de kurtosis, si el coeficiente de kurtosis es mayor que 3, es una distribución leptocúrtica, es decir, la deformación es hacia arriba. Y si es menor que 3, como en este caso, la distribución es platicúrtica, quiere decir que la distribución es plana, ¿ya? Cuando una distribución es plana, no es que sea mala, quiere decir que los datos más bien están distribuidos casi de manera uniforme. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, voy a poner la interpretación aquí y decimos lo siguiente. La deformación vertical de la distribución de los salarios es platicúrtica. Significa que los datos, obviamente los datos de los salarios, están distribuidos uniformemente. De manera plana. Por eso es uniforme, ¿ya? Y alguien dirá, cuando la distribución está uniforme distribuida, ¿no es una buena distribución? La respuesta no es muy buena. Recuerden que una distribución siempre debe ser como una campanita. Si es una campana pero plana, quiere decir que los datos están uniformemente distribuidos. Por eso es platicúrtica, quiere decir que es plana la distribución. Lo ideal sería que sea mesocúrtica. Pero en este caso 2.3 no está tan lejos de 3. Entonces estamos diciendo que es una deformación aceptable porque está cerca del 3, pero es platicúrtica. Los datos están distribuidos uniformemente, pero de manera plana. Ya, eso quiere decir. Voy a anotar aquí. El pero me olvidé. De manera plana. Listo, señores. 8:38. Nos hemos pasado con 5 minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Sáquenle la foto. Voy a terminar la clase. Nos vemos la siguiente. Hasta luego, ingeniero.